Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. El Frente Amplio busca reflotar en el Senado 3 proyectos de ley presentados en la pasada legislatura que refieren a la vivienda, específicamente a los inmuebles abandonados. Uno apunta a agilizar el trámite para las expropiaciones, otro a aumentar el impuesto al patrimonio para este tipo de inmuebles y el último a revitalizar el Fondo Nacional de Vivienda. ¿Qué políticas de vivienda se buscan construir desde el oficialismo con estos proyectos? Vamos a estar conversando de esto con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo anda? Muy buenos días. Bueno, gracias por venir acá. Invitación. Ya vamos a pasar al tema de la convocatoria, pero es ineludible preguntarte qué balance haces de la forma en que se cerró la discusión a propósito de la salida de la ministra Cairo. Yo creo que de alguna forma está relacionado. Me parece que el presidente dice el tema resuelto. Pero si salís de la circunstancia puntual, hay un tema estructural que es parte de una tragedia que el Uruguay vive sin darse cuenta, que es un poco esta, para ponerlo en datos. Montevideo tiene menos población ahora que hace 40 años. La misma, un poco menos que hace 30 y la misma que hace 40. Sin embargo, tiene el doble de gente, o sea, 1.8, 1.85 en realidad, de gente viviendo en la periferia. Ese es un problema estructurante de la desigualdad salvaje. O sea, no es que Montevideo tiene un problema de la vivienda porque pasó de 1,5 millones a 3 millones de personas y esa emigración gigante no tuvo cómo sostenerla. Tenés un problema de expulsión particularmente de los sectores colocados en los 2 quintiles más bajos de ingreso, a la periferia, a zonas no consolidadas de la ciudad, y tenés toda esta zona acá vacía, o sea, vacía, con un nivel de vacancia grave. O sea, hay estudios internacionales largos que establecen que el nivel de vacancia estructural, la fricción de vacancia es de un 3 a 6%. El último censo nos da arriba de 300.000 viviendas vacías, decenas de miles de estas sin motivo, o sea, no están ni en alquiler, ni en venta, ni en construcción, ni en segunda propiedad. Bueno, yo creo que hay un tema central que es ese. Si, bueno, el problema, para poner un ejemplo, nos pasó en el periodo pasado con la diputada Capillera. Compró una vivienda que era en su momento iniciada para jubilados, que después la ocupó alguien y después ella la compró para vivir como podía a mediados de los 90. Esa situación, y bueno, es la situación en la que tuvo que estar en esa cornisa a mediados de los 90. Me parece que es el fondo del asunto el que tenemos que discutir. ¿Cómo es posible que nos esté pasando esto y no nos demos cuenta que es un factor central de la desigualdad y de la violencia? O sea, no hay forma de mirar. Y me parece que ese es el debate que vale más la pena, ¿no? Y me parece que a la pregunta de cómo se cerró el capítulo desde el punto de vista político. Y lo cerró el Poder Ejecutivo. O sea, nosotros decíamos, hay un nivel que es el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que evaluar, es el que elige o saca a los ministros, y lo cerró. ¿Qué te queda de fondo? O sea, lo que atravesó Cecilia en el 2000 fue muy distinto a lo que atravesó un montón de gente en ese tiempo. Yo ponía un ejemplo en una entrevista ayer. A mí me pasa en el 2003... quedó sin trabajo, 2 compañeros con los que trabajaba se fueron a España, como si iba todo el mundo a España en esa época, que era indocumentado. Me atraso con el alquiler, es más, canjeaba, me acuerdo, pintar apartamentos por el pago del alquiler y volví a trabajar de panadero, que era mi oficio de chiquilín, digámosle. Y en un momento, cuando uno de los compañeros lleva a la familia a España, me daba para vivir su casa, que era en un asentamiento. ¿Por qué no voy al asentamiento? Porque en realidad deportan a la familia en Portugal, digo horrible, y se tuvo que volver todo. Pero esa situación la vivió medio Uruguay. Entonces, a mí me parece que hay que tener cuidado en separar el origen al momento que ser la responsabilidad. Decir, bueno, en el momento que asumes un cargo de responsabilidad, ese día te acostás de una manera, te levantás de otra, y ahí tenés el problema. Pero si dejamos de ver el factor estructural, nos hacemos trampa. O sea, porque lo que sí creo que no podemos construir un discurso es... recién escuchaba al comisionado, aquel que sale de la cárcel y se hace una vivienda en el fondo de la casa. Hay 200.000 personas, un poco más allegadas, ¿no?, en Uruguay, que tienen esa condición. ¿Alguien piensa que tienen condiciones de contratar un arquitecto? Ojalá pudieras contratar un arquitecto que te ayude en el proceso vas a agarrarle menos en el proceso de construcción. O sea, la forma de resolver dónde vivir para un montón de gente es en la cornisa. Bueno, yo creo que el debate que tiene que dar el país, y para eso es imprescindible, y yo creo que hay 2 de los proyectos que tienen que ver con eso, tener una estrategia de acceso al suelo urbano, porque si no hay una estrategia de acceso al suelo urbano, o sea, el mercado que tiene que ver con las cuestiones de la vivienda, termina promoviendo la segregación territorial, no por maldad,
Si no puede, construye zonas selectas, el metro cuadrado es más caro. Es un negocio, o sea, es imposible pedirle que resuelva el problema social. No va a resolver el problema social. Me parece que el problema social está bien descrito, existe, es notorio. Creo que el caso Cairo no es el más adecuado para ilustrarlo, sobre todo por la cantidad de años que pasaron y porque tenía cargos políticos importantes hace muchos años. Por eso separo la situación de origen. O sea, en el 2000 le arrebatan la casa y se va a vivir a un terreno a construir como puede. Esa situación es imposible condenarla. Yo miraba ayer, no sé ni qué medio era, viendo cómo brigadas que están trabajando para construir en el tornado este que dejó en Canelones un montón de... ¿Alguien piensa que eso está regular? ¿Qué va a estar regular? ¿No? No está regular. Hace 15 años que hacemos trabajo irregular todos los fines de semana. O sea, fin de semana tras fin de semana hacemos trabajo irregular. Vamos a barrios que están hechos pedazos, de gente que está hecha pedazo, a resolverle lo mínimo. Esa condición, ¿resuelve el problema estructural? No, resuelve que ese gurí no pase frío esa noche, tenga un techo. No resuelve el tema estructural. Pero me parece que hay que separar, porque si no pareciera decir, bueno, ¿dónde está el error? Decir, bueno, hay un día, que es un día, ¿no? Ese día te acostaste de una manera, te levantaste de otra, y lo que era tolerable, yo lo digo por experiencia, pero a mí me pasa lo siguiente, en mi experiencia, mi peripecia, ¿no? Yo estaba construyendo una casa, me separo en el 2017, la casa dejó de ser mía, o sea, evidentemente esa casa no era mía, pero era mía porque yo no había hecho los trámites del divorcio. Estaba ayudando a que esa casa se terminara, ¿no? Asumo de senador y las condiciones de esa casa, su deuda y demás, ya eran del senador, no eran del albañil, eran del senador. Entonces tenés que dar una respuesta que te cae la ficha. Vos decís, pero pará, si en realidad lo que estoy haciendo no es porque elegí hacerla sin arquitecto y con un plano casero. Ojalá hubiera podido tener un arquitecto, un plano Lo segundo que me parece que no está siempre bien planteado, no es cierto que se va al BPS cuando autoconstruís. El BPS lo que cobra son los aportes cuando contratás a alguien, no cuando autoconstruís. O sea, cuando autoconstruís no hay evasión de aportes. Pero esa es tu situación de autoconstrucción, no es la de Cairo. No tengo idea cuál es la de Cairo, la explicará Cairo. A mí me parece que hay un punto interesante en esto que estás mencionando. Y yo escuché y leí la nota del Observador sobre tu entrevista ayer en Sarandí, donde mencionabas esto de que el error de Cairo no fue que en el año 2000 no regularizó, sino que no lo hizo una vez que inició sus responsabilidades parlamentarias. Y ahí en realidad vos lo que estás haciendo es priorizar el cargo de gobierno, ¿verdad?, como el detonante del error y no fijar que en realidad Cairo, con su decisión de contratar en negro a una cuadrilla de albañiles, a una cuadrilla de obreros, no está haciendo el aporte que necesitan esos obreros para construir su historia laboral. No están pudiendo... Perdón, yo no lo tengo claro eso, Ana. Claro, sí, yo sí lo tengo claro. Bueno, pues yo no. Bueno, pero déjame que te diga, cuando contratás en negro, no estás haciendo el aporte de esa cuadrilla de obreros al BPS. Lo tengo clarísimo, y tampoco, perdón, hay otro punto. Y tampoco estás teniendo la incidencia en la licencia y en el salario vacacional, que asumo que vos eso sí lo conoces muy bien, porque el aporte unificado en la construcción paga también ese tipo de beneficios para los obreros y sus familias. La conozco de memoria, la ley de aporte unificado. Lo que digo Bien. es, yo no tengo hasta ahora la información, no la tengo, ahí sería más grave la situación, de que hubo contratación de trabajo en negro. Si es autoconstrucción... Bueno, pero no lo declaró en BPS, no hizo el aporte que... No, pero yo no Eso sé lo si lo hizo ella y la familia. O sea, hay forma de hacerse la casa. Una cosa es contratar gente en negro y otra cosa que la haces con la familia en la casa. Si contrató cuadrilla de gente en negro sería más grave, pero no tengo esa información. No surgió hasta ahora, ¿no? Es distinto. Pero no declaró la construcción en BPS, por lo tanto no ¿cuándo tuvo personas... ¿Cuándo declarás en BPS? Cuando contratás gente para trabajar en BPS y ahí se paga el aporte jubilatorio, licencia, aguinaldo y vacacional. Se paga BPS. Cuando autoconstruís o construís con mano de obra benévola, no aportás al BPS. Claro, para construir con mano de obra benévola tenés que tener el plano. El problema que tiene la mayoría de la gente es que no tiene para contratar a un arquitecto que le haga el plano para registrar la obra. Ese es el problema. Ahora, yo no tengo esa información. No tengo la información de que en realidad no se hizo la casa a ella, sino que contrató una cuadrilla de albañiles. No la tengo. En ese caso sería una situación más delicada que Claro, y por supuesto que es más delicada, porque a veces se dice no registró la obra en BPS y no pagó en BPS, como si fuera que no pagó el impuesto de puerta y genera recargos y hay que pagar las multas. Imagínate que estamos hablando de que en realidad... la aportación al BPS. Lo que no tengo es esa información que hasta ahora no la había escuchado, que en realidad no se hizo la casa por autoconstrucción o con mano de obra benévola, que son dos de los sistemas que propone el BPS. Que creo que esa es la diferencia con tu situación particular. Pero lo que digo es, esa información no la escuché hasta hoy. Yo no puedo pararme y decir, sí,
sería más condenable decir, bueno, contrataste gente que no le hiciste ese aporte, es distinto. Bueno, lo que trascendió era que había Yo te pongo un trabajado ejemplo, con cuando yo era que regularizo había en el trabajado en BPS, negro. cuando regularizo el BPS me exonera del pago de aporte. Es algo que después no salió muy público, ¿no? ¿Por qué? Porque no había hecho generador. El hecho generador es contrataste a alguien para trabajar ahí, no contrataste a nadie. Bueno, tenés una situación. Ahora, hay un fondo del asunto que es este, que me parece que es el que hay que ahí termino con el debate, ¿no? A mí me generó esta situación. Después comparaba la deuda de cosas. Tiene la deuda de 12 cuotas de 4.900 pesos. Claro, si fuera de 900 pesos no podés tener la deuda el día que amaneces y sos senador de la República. Y esa es la ficha que te cae. Decir, epa, esto que era razonable en el escenario anterior no es tolerable hoy que ya no sos el albañil, independientemente de lo que cobre, sos senador de la República. Igual, yo lo que decía es, pues fue parte de la reacción, yo escribí una carta en su momento, digo, ¿me están carneando por esto? Yo trabajé 2 años en televisión y doné entero el sueldo. Y ganaba 50 lucas de esa época por mes. Entero. Y me están carneando por esta deuda. Después rebobiné y dije, che, los que me carnean son mejor que yo. Pa. Ahora, es cierto que, ¿qué es lo que aprendés? No te regales al santo botón, porque la gente no tiene por qué saber si esa casa es tuya. Deja de ser tuya. De hecho, dejó de ser mía. Porque la duda era, ¿se vende o se la queda? Era la discusión común. Por suerte se la quedó porque venderla en la zona de San Luis que estaba, que era una zona donde todos son ranchitos costaneros, de las más pobres San Luis. La vas a vender, la vas a mal vender la casa porque nadie te va a pagar para vivir acá. Pero para una parte de los titulares era el Chalé en la playa, ¿viste? Una zona que estaba hundida, no tenía agua, no tenía luz, hubo que ponerle 200 millones de recovecos en construcción. Pero ese día sos senador. Te acostaste al albañil, te levantaste de senador y por lo tanto la carga es mayor y está bien. Está bien. Lo que digo es, no construyamos un discurso que sea la muchacha que milita en el asentamiento no puede ser candidata a nada, porque está irregular. O el que se construyó en el fondo de la casa de los padres. Porque eso pasa en Uruguay a montones de familias, sobre todo los 2 quintiles más bajos. Porque si no terminamos en la democracia sensitiva. Fulano no puede votar porque no tiene independencia económica. Me parece que dijiste algo que es importante, que es Igual quiero volver a los proyectos de ley que son importantes. Vamos a ir a los proyectos de ley, pero me parece que no es menor, porque vos también con el paso del tiempo has como cambiado la forma de verlo esto, y que me parece que está bueno, que es esto de cuando vos tenés un cargo público y sos un gobernante, hay errores que no podés cometer y si los tenés que subsanar. Listo, eso que vos decís, te acostás siendo un ciudadano común y te levantás siendo legislador o siendo ministro, bueno, eso hay que solucionarlo. La forma, bueno, sí, capaz que habrá diferentes realidades. En este caso puntual igual es una situación de funcionario público, de funcionario que legisla, que se extiende en el tiempo. No es la persona que sale del asentamiento y al otro día están en... Sí, pero el lío lo tenés al otro día. Pero, claro, pero estoy de acuerdo. Pero tiene, que el lío lo tenés al otro día. Pero está bien que sea así, porque si no es complicado, ¿viste? Estar en un lugar donde vos legislás, donde vos gobernás y le obligás a la gente a que cumpla con sus obligaciones cuando vos no las cumplís. Pero saliendo del caso puntual quiero ir después a lo que vos decías más profundamente, que es la situación terrible de lo que es acceder a una vivienda en Uruguay, regularizar una vivienda en Uruguay, pagar los impuestos en Uruguay, saliendo del caso de los que deben hacerlo porque son nuestros gobernantes, hay que hacer algo. Lo decía Perrone el otro día acá sentado en esta mesa. Esto tiene que servir para algo, más allá de si paga, no paga, si regulariza. Tiene que servir para algo. Tiene que servir para que la gente no sea tan difícil poder tener una Yo creo que hay casa. que construir una política de Estado. Nosotros, por eso, algunos de estos proyectos los presentamos en el 2021, que tienen que ver con una evidencia que era abrumadora en Uruguay. Fíjate, el periodo intercensal 96-2004, 2004 nos da una situación, sobre todo en Montevideo, muy interpelante, que es que triplicamos la cantidad de vivienda vacía y abandonada. Ahí había un debate, desde el punto de vista urbanístico, de si ese fenómeno era un fenómeno circunstancial por la crisis del 2002-2003 o era un fenómeno más estructurante de la vacancia, que es un tema muy estudiado a nivel mundial. Hay mucha literatura que explica que después de determinado porcentaje de vacancia es una patología urbana muy grave, que tiene que ver después con la violencia de la sociedad, con los delitos, con la degradación ciudadana. Bueno, el censo del 2011 confirma que no era un tema circunstancial de la crisis del 2002-2003, sino que tenemos una cantidad de viviendas vacías, sobre todo en esta zona. La zona de Ciudad Vieja es dramática, donde las políticas públicas que no van a nacer ahora,
hubo políticas públicas importantes para intentar revertir este proceso, no alcanzaron a revertir el proceso. Yo rescato entre la política pública más importante la cartera de tierras que se genera en el 90. Para poner un ejemplo local, si uno mira Ciudad Vieja, imagínate Ciudad Vieja sin las 20 cooperativas que hay ahí. Tendrías una situación dramática. O sea, Ciudad Vieja está media vacía, es de las zonas con mayor cantidad de inmuebles vacíos y abandonados, pero sin cartera de tierras municipal, esa situación sería todavía más trágica. Bueno, el último censo nos da que en Montevideo tenemos 56.000 viviendas vacías, 30.000 que tienen explicación, son de segunda propiedad, están en alquiler o venta o están en construcción. 26.000 que no. De las 26.000 inmuebles vacíos que no. 26.000. De las 26.000 que no, hay un peinado, hay políticas acumuladas sobre esto. Es decir, bueno, capacidades institucionales. Un proyecto que se hizo 2014-2017 de fincas vacías abandonadas, otro que se hizo por la cartera de inmuebles en el último periodo. Este es un fenómeno nacional. Yo tengo los datos departamento por departamento para pensar transformar esto. Leyes, algunas hay. Muchas de las que hay no se aplican. Entonces, poner el tema en debate no es solo las nuevas normas que faciliten la posibilidad de una estrategia de acceso al suelo urbano para promover el derecho a la ciudad, porque el mercado contribuye, o sea, la vivienda promovida, el mercado contribuye, pero el mercado no resuelve ninguna hipótesis de posibilidad de ingreso a los 2 quintiles más bajos de ingreso. Ninguna. O sea, aún con los porcentajes topeados de vivienda promovida, no hay forma. Lo hemos hablado 1000 veces. No hay forma. Son viviendas que se compran ayuda a para levantar alquilar. un barrio, pero te genera un lío si no tenés una política pública potente, que es que te encarece el barrio y te sigue expulsando al pobre para afuera. Y es un gran error. Yo no voy a colocar intenciones, pero buena parte de los recursos del Ministerio de Vivienda durante el periodo, desde que se funda hasta el 2005, fueron a los núcleos básicos evolutivos, para atender la situación de la emergencia de la vivienda. Pero terminó la política pública profundizando la segregación territorial, porque eran viviendas de escasa, muy precarias y muy lejos. Y eso te quiebra la ciudad al medio, que cuando tenés capacidad instalada en zona urbana es insólito hacerlo, está mal. Vos tenés capacidad instalada en zona urbana, bueno, tenés que ser más agresivo con las medidas hacia la zona urbana. Leyes para esto, ordenamiento territorial y medio ambiente, ahí hay un conjunto de normas que tienen que ver con esto, que fueron dirigidas en esta dirección, algunas no utilizadas. Voy a poner un ejemplo, el derecho de preferencia para los gobiernos municipales. Así como la ley de colonización establece que una compra-venta, un inmueble rural, tiene que primero ofrecerse a colonización, en realidad una compra-venta tiene que ofrecerse a las intendencias. Las intendencias en ninguna parte del país han logrado incorporar esto a su política de cartera de tierra. Es decir, bueno, no todas, pero si hay alguna que efectivamente es clave para generar una política pública articulada con el Ministerio, para generar acceso a la ciudad de sectores populares, bueno, ahí tenés un tema para replantear. Segundo, achicar el plazo de prescripción para vivienda cuando está degradada a 10 años. Tenías disposiciones que eran treintенales y a 5 años cuando la familia está bajo la línea de la pobreza. ¿Cuál es el problema que tenés acá? Que la familia que está bajo la línea de la pobreza no tiene acceso a la justicia. Entonces no tiene idea de que esta ley existe. O sea, creaste una norma en una dirección correcta, te pones el tema en debate, te colocan la discusión y decís, bueno, tenés que generar mecanismos de acceso a la justicia para promover esto. Cuarto, hay un trabajo académico muy importante sobre las determinantes de las viviendas vacías, que se hace en el 2010, pero es constante en el sentido de que si no frenamos la expulsión, para el 2050, 2/3 de la gente que va a crecer en Montevideo va a vivir en la periferia. O sea, no es un fenómeno que se contiene. Entonces, podés relocalizar asentamientos, pero estás expulsando de manera permanente. Entonces, si no trabajás esto estructuralmente, hay que trabajar en el asentamiento, pero simultáneamente en las condiciones estructurantes de la expulsión de amplísimos sectores sociales. ¿Qué crea ahí el diputado de la 2121, Alfredo Asti? Un proyecto de ley que tenía que ver con la vivienda vacía abandonada, dominio público, que no generó consenso, había toda una polémica jurídica sobre la constitucionalidad y se llega a votar una ley de viviendas vacías y degradadas en el 2018, que se reglamentó en 2019 y que nunca se aplicó. ¿En qué dirección iba esta? En que el propietario reaccionara y pusiera su vivienda en el mercado. No era para expropiar, digámosle. Era en la dirección de decir, te hago una intimación judicial, una diligencia, después un juicio, después el juicio ordinario, otra diligencia dándote posibilidades, y si al final no tenías ningún interés, ibas a remate. Esa norma yo creo que fue un error del gobierno anterior, pero voy a dejar afuera los errores porque quiero construir sobre esto consenso, no sacarnos lasca. No se aplicó nunca. ¿A quién le correspondía iniciar el juicio? A la ANB. A la ANB. No se aplicó, se decidió no aplicar, igual es engorrosa. Pero lo que sí se empezó a aplicar, y me parece que en una experiencia piloto nos demuestra que tiene una potencialidad enorme, es el mecanismo de deuda compensable, que es el que queremos acelerar. Se aplicó sobre 60 predios y permitió en esos 60 predios, porque acá no es que accedes a una vivienda,
pensados para cooperativa el acceso a más de 1000 familias. O sea, no es que ese predio es una casa que va para una persona. No, no. Ese predio, en una política de tierras, en zonas consolidadas, con servicio, con saneamiento, donde ya tenés escuela, donde tenés transporte, donde tenés todo, ¿no? Lo generás como cartera de tierras para el sistema cooperativo de vivienda y la potencialidad que tiene la política es enorme. Entonces, una estrategia de acceso al suelo urbano es central para quebrar la desigualdad y la violencia. Pero vos precisás, por ejemplo, de todos los gobiernos municipales. Entonces no tiene sentido que avancemos sectorialmente en esto. Lo que vimos en la Comisión de Vivienda, aparte tenemos una ventaja, que hay varios intendentes, porque está Nicolás Olivera, está Tabaré Viera, está Aníbal Pereira, está Alejo Umpierro, o sea, hay varios que son intendentes. Es decir, mirá en tu departamento. Aunque sea más bajo, caso de Rocha. En Rocha es bajo el porcentaje del total de las viviendas vacías que no son de segunda propiedad. Tenés casi 3.000. Donde esos 3.000 tengas acceso a 100 predios. Pero ¿cómo funciona concretamente? Bueno, vos tenés predios con deuda compensable. Lo que permite la ley desde 1912 es la posibilidad del acceso a deuda compensable. Precisás varios procesos de peritaje. En este caso, lo que dice es, si es en zona consolidada, es para cartera social de tierra, simplificar el proceso de peritaje. Que te lleva 2 o 3 años más. Esa es una de las propuestas. Una de las propuestas acelera este proceso, pero si no va discutido, no se entiende, porque en realidad vos después lo que precisás es gestión de la política. Es que tengas una gestión agresiva de los distintos niveles de gobierno, de pensar la ciudad diciendo, bueno, esa casa tapiada no puede estar más Que estén tapiada. todos los actores alineados con esa política. Claro, porque si no, tenés un avance manuscrito, que es lo que nos pasó con algunas cosas muy bien pensadas. Es más, ¿qué queremos hacer con la comisión? No ahora porque estamos en campaña electoral y podría ser mal visto. Es, pasado el 11 de mayo, salir a reunirnos con todos los intendentes, con todas las juntas, las comisiones de vivienda, para discutir. No perdamos de vista esto, de que en realidad la solución de construir en la periferia, lejos, vivienda de pobre para el pobre, y es pan para hoy, hambre para mañana, porque en realidad después tenés un dilema enorme con los servicios, con el transporte, y desaprovechás zonas consolidadas. Uruguay no está creciendo de que somos 10 millones, somos pocos. Sí, se está extendiendo la mancha urbana. Me interesa cerrar para no generar confusión con lo que planteé anteriormente. En tu caso particular, cuando salió el informe de Santo y Seña, vos uno de los primeros argumentos que pusiste encima de la mesa era que había sido autoconstrucción. Claro. Y eso te exime de todo el conflicto con los aportes al BPS y las cuadrillas de trabajadores. Ahora, ese argumento no salió de la boca, por lo menos todavía, de Cairo. Lo que se escuchó es que no hubo aportes al BPS y que se construyeron 4 casas. 4 casas, no una, y ella en ningún momento aludió a que lo había hecho con sus propias manos, ni mucho menos. Voy a confirmar con ella, la voy a llamar y le voy a yo lo que preguntar. decía es que no entendí que había contratación, pero... Por eso, en caso de que haya acudido a una cuadrilla de albañiles para construir 4 casas en ese terreno, el problema es más grave. Lo tengo porque clarísimo. Hay que personificarlo un poco, no es una mera falta administrativa. Imagínate que lo tengo claro que es más grave, imagínate. Estamos condicionando la vida jubilatoria de esos albañiles y de su familia. Clarísimo lo tengo, pero déjame un poquito volver al tema general. El otro instrumento tiene que ver con lo siguiente. Nosotros corremos un riesgo, que es que en momentos de mucha inestabilidad financiera, la vivienda se transforma en un activo financiero. Esto es, hay inestabilidad del sistema financiero, lo que pasa hoy, ¿no? El dólar no sabemos qué pasa, hay una situación de guerra económica, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Especulo con vivienda y tengo vivienda vacía por mucho tiempo. Esto ya la Intendencia de Montevideo, desde el año 2016, en una norma departamental que además soportó el examen de la Suprema Corte de Justicia, consideró un gravamen a la vivienda vacía, a la no utilización de la vivienda, cuando es por periodo prolongado. Nosotros somos menos duros que la Intendencia de Montevideo, porque en vez de 12 meses colocamos 24 meses y colocamos un conjunto de condicionantes, o sea, si es por motivo de trabajo, de estudio, no. Hay una serie de excepciones, digamos. Pero sí es por especulación, y más si son muchas, sí. ¿Por qué? Porque queremos generar que esa vivienda esté en el mercado. O sea, en ese caso lo que hacen es duplican o triplican el impuesto al patrimonio. Porque lo que pasa es que el costo de la urbanización lo soportamos entre todos. Entonces, a ver, mirando legislación comparada, es una norma muy tibia la nuestra. O sea, vos vas a la legislación comparada de los países que han logrado resolver las ciudades, es más por ciudad el tema, y son más duros, está el alquiler forzoso, o sea, hay circunstancias que son mucho más duras que esta, que es en todo caso colocar un desestímulo a un tiempo prudencial, pero que evite condiciones de ciudades donde esto es dramático. Acompasando que una lógica, es decir, tenemos que construir derecho a la ciudad, porque eso hace además una ciudad menos violenta. Es más, no habría forma de discutir los temas de violencia en la sociedad si no discutiese el tema de la segregación territorial. Y Uruguay
tiene un problema que voy a la tercera iniciativa, por más que queremos concentrar primero en estas dos, porque nos parece que tiene que ser por amplio consenso. Uruguay invierte poco en vivienda. O sea, si uno mira, yo creo que no tenemos más líos de vivienda porque hay un sistema cooperativo muy fuerte que ha logrado amainar el impacto de la segregación. Pero el promedio de inversión en vivienda en relación al PIB es de 0,59 puntos del PIB. El Frente Amplio en su momento hizo un esfuerzo, lo pasó del 0,2 al 0,5, más o menos es en lo que está hoy el presupuesto, pero tenemos un compromiso ahí de campaña electoral de duplicar la inversión en vivienda que ya teníamos en el 2019. Me gustaría, perdóname Sí. que te interrumpa, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Como para bajar a tierra esto que estás explicando, hay como distintas líneas de acción. Una, la que vos decías, un terreno donde se pueda construir una cooperativa de vivienda en zona céntrica de Sí, más que terrenos las son ciudades. viviendas, pero que en realidad pero- ese predio te sirve para una cooperativa en muchos casos. Claro, pero en otros no. Entonces, mi pregunta es, hay una casa, veíamos algunas imágenes, hay una casa en el Palermo, por ponerte una casa vacía, deshabitada, lográs expropiarla. ¿Qué haces con esa casa? Tiene un ¿Cuál es el montón de plan? usos cívicos. A ver, el proyecto Fincas Abandonadas, por ejemplo, algunas fueron refugio. Otras se armó una covivienda feminista para atender a mujeres en situación de sufren violencia. En otros casos puede armar un componente cultural. O sea, eso hay que discutirlo mucho con la comunidad y yo creo que hay un papel central de los municipios. O sea, hay experiencias piloto del quehacer. Para mí el quehacer en lo cultural, recreativo, académico. Después tenés otro lío que no lo resuelve este proyecto de ley, pero que me está ardiendo la cabeza, digámosle, que es el siguiente, que es lo que te pasa cuando tenés un predio que está vacío, abandonado, degradado, que tiene, vos sos la intendencia, ¿no? De cualquier departamento, no. Tenés una deuda compensable, o sea, la deuda que tienes es mayor que el valor del predio. Entonces podés expropiar. Pero resulta que ese mismo predio tiene una deuda con Nico, que es la NB, que también es mayor que el valor del predio. Entonces vos no expropiás para no clavarte con el choclo de la deuda de la NB. Y la NB no expropia para no clavarse con el choclo de la deuda de la intendencia. Pero mientras tanto, y esto es un 8 o 9% de la... Mientras tanto queda un empate que es trágico, porque decís, empataste en una situación que congela en el tiempo. El que más la sufre es el vecino que está ahí al lado, viendo cómo se le juntan ratas alrededor y, bueno, precisamos una gestión de política pública distinta, más agresiva del suelo urbano. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones para hacerlo y porque sin eso y sin más inversión en vivienda, que son un poco dos patas, un tema estructurante de la desigualdad no lo vamos a poder resolver ni aún a mediano plazo, aunque apaguemos fuego. O sea, no, en intervenciones sobre los asentamientos apaga el síntoma, ¿no? Pero tenés que trabajar estructurantemente sobre el efecto y yo aspiro. Hasta ahora el diálogo con los demás sectores ha sido un diálogo de acuerdo. Es más, el intendente de Paysandú me dice, mira, yo de esto juego, tenemos cartera de tierra, he sido de los primeros en... El otro proyecto que estabas comentando, lo que básicamente propone es una sobretasa o una tasa de un 25% por encima del impuesto del patrimonio que vaya para el Fondo Nacional de Vivienda. Es un fondo que se creó con la Ley de Vivienda hace ya unas cuantas décadas, pero que ha tenido el problema periodo tras periodo de que no tiene fondos propios, sino que depende de cada partida presupuestal de los gobiernos que asumen. Ustedes lo que proponen es que esa sobretasa del 25% por encima del impuesto del patrimonio vaya ya directo para políticas de vivienda a través del fondo. Sí, y tiene el proyecto también un componente más que coloca en los literales que nutren al fondo. La ley de vivienda es una ley excepcional. Uno puede decir, pero ¿cómo tenés una ley excepcional en el 68, que justo son las décadas en donde se da la segregación territorial? Yo creo que sin esa norma el tema hubiera sido 10 veces peor. Pasa que eso es muy difícil de evaluar. Sí, es un contrafacto. Cuando decís, pucha, pero claro, porque generó el sistema cooperativo y si hay 2.500 barrios cooperativos, esa parte de la población, ¿dónde estaría hoy? ¿Ese proyecto no va en contra del compromiso de no aumentar impuestos? No, pero lo que coloca el proyecto son dos claves, por eso voy a los distintos literales. El proyecto es el mismo, el proyecto cumple el programa de gobierno, porque en realidad nutre de fondos para alcanzar el 2%. Puede ser esta u otra iniciativa. Y hay que ver la programación presupuestal. Yo aspiraría, esta es una discusión que vamos a dar de cara al presupuesto, por otra razón, que es el tema del empleo, que el tema de la inversión pública en vivienda sea de una programación presupuestal donde el esfuerzo lo hagamos de manera cercana en el tiempo. ¿Por qué? A ver, es obvio que no solamente resolvés con la inversión en vivienda el tema de la vivienda, sino que resolvés el tema del trabajo. Y de todas las inversiones, aún de la de infraestructura vial, la que más puestos de trabajo genera en relación a cada peso que se invierte es la inversión en vivienda. Tiene una segunda ventaja, que podés localizarla en cualquier parte del país. Una tercera ventaja es que tiene fuertes encadenamientos productivos. 1/3 del plástico va a la industria de la construcción, la mitad a la industria siderúrgica, el sector forestal, canteras, escaleras, balastreras. O sea, por cada puesto de trabajo directo mueve puesto de trabajo indirecto. Entonces, no requiere mayor calificación para el ingreso. Entonces tenés otro argumento para decir, bueno,
tener un esfuerzo, sabemos que es un esfuerzo, ¿no? Pero es un esfuerzo que atiende no solamente el tema transversal de decir recursos para que no tenga que esperar tanto ni la cooperativa, ni el realojo, sino que además genera una respuesta a lo inmediato, porque las políticas de empleo son de mediano plazo. O sea, la formación profesional es de mediano plazo. O sea, es necesario un sistema integrado de formación profesional, pero no vas a tener la gente formada de acá a junio. Es un proceso que es de mediano aliento. Y otros que impactan el mercado interno. Entonces, el proyecto... Tenemos que cerrar. El proyecto lo que hace es resolver... Puede ser otra, porque acá me dicen, la fuente de financiamiento es otra, es de rentas generales. Podría ser otro día. Pero lo que sí nos parece importante, como nos parecía en el 2019 y nos pareció en la campaña pasada, es tenemos que ser autocríticos que aunque tenga suelo urbano, porque si no quedas con una cartera de suelo urbano sin posibilidad de generar proyectos. Bien. Tenés que tener recursos para los proyectos y creo que es una dinámica positiva que ojalá la logremos por acuerdo, porque es cierto que este es un tema que ha pasado a administraciones y podés medir si amainaste un poco más, un poco menos, pero estamos en el debe, digámosle. La nueva declaración, acabo de hablar con Cecilia Cairo, que me dice que las casas las construyeron ella con sus hijas y para algunas terminaciones colaboraron algunos compañeros. Y que, bueno, el problema con el BPS era no haberlo avisado y no el hecho de no haber hecho aportes. Más que avisar es tener el plano. Aclarado, entonces. Óscar Andrade, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Este es un tema, amable. hay que seguirlo. Gracias. Hacemos un